Superándose una vez más y con el propósito de servir al ámbito educativo, el doctor honoris causa Juan Enrique Cadena Espinosa culmina con mención honorífica la maestría en evaluación educativa, mediante un examen profesional para obtener el grado de maestro en evaluación educativa, siendo un orgullo para su familia y la comunidad estudiantil del Colegio Simón Bolívar de Chilpancingo, AC. Muchas felicidades. Buenas tardes, maestros sinodales. Es para mí un honor estar ante ustedes y tener la oportunidad de presentar mi trabajo como tesis para lograr y obtener el grado de maestro en evaluación educativa del Colegio Simón Bolívar de Chilpancingo. ¿Me hacen el favor de tomar asiento? Gracias. Buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro examen profesional que está calendarizado para este día. Va a estar estructurado en 2 etapas. La primera es una exposición de máximo de 40 minutos, en el cual no va a ser interrumpida su exposición. Y la segunda etapa es una ronda de preguntas en las que los sinodales necesitan precisar alguna información. A partir de ese momento, que son las 4:30 de la tarde, damos inicio con su examen. Inicio presentándome. Mi nombre es Juan Enrique Cadena Espinosa. Busco con esta presentación de trabajo obtener el grado de maestro en evaluación educativa del Colegio Simón Bolívar de Chilpancingo. Mi trabajo lo denomino seguimiento y evaluación en la formación continua del Magisterio de Guerrero, desafíos y retos. El documento está estructurado de la siguiente manera: una introducción en el capítulo 1, retos de la formación continua de los docentes de Guerrero; el capítulo 2, que contiene el marco teórico, referencial y conceptual en la formación continua de los docentes del estado de Guerrero; y el capítulo 3, que es el trabajo de campo, la investigación-acción en la formación continua del Magisterio de Guerrero. Además, el contenido de la bibliografía que me auxilié para poder documentar y hacer los trabajos de investigación, algunas fuentes también que tuve que consultar, la relación al final, y como anexo estoy metiendo el documento que me sirvió para hacer el trabajo de campo, que es la encuesta. Esto es el contenido del documento que el día de hoy les voy a presentar y voy a tratar de desarrollarlo en un resumen lo más claro posible. El capítulo 1, retos en la formación continua de los docentes en el estado de Guerrero. El estado de Guerrero se ha caracterizado por estar en los últimos lugares de desarrollo nacional educativo. De acuerdo al informe del 2019, la educación obligatoria en México, que es el nivel básico, Guerrero tiene el lugar número 30 en aprovechamiento educativo. La verdad que esto es una realidad, es vergonzoso que nuestro estado esté peleando siempre el último lugar con el estado de Chiapas y el estado de Guerrero. Es muy lamentable porque se han hecho muchas cosas. Hay gente valiosa en la estructura de la Secretaría de Educación Guerrero y hay gente valiosa en la Secretaría de Educación Pública que hemos visto la buena intención, y más adelante detallo más este comentario. La definición del problema y la justificación del estudio. Seguimiento y evaluación en la formación continua del Magisterio de Guerrero. Y le agrego 2 términos: desafío y retos. Y se los agrego para explicarles lo que yo percibo por esos 2 términos. Desafío, ¿por qué pongo desafío y retos en un proceso de seguimiento y evaluación de la formación continua del Magisterio de Guerrero? Para mí, el desafío es cuando un docente sabe dónde está desde el momento en que recibió su nombramiento y se la ha llevado así. Ahí va.
conoce de los retos, porque conoce su estatus, conoce sus limitaciones, de sus habilidades, de su situación y de su formación. Sin embargo, lo deja en desafío nada más. Y el concepto reto es quienes como docentes han hecho lo posible por mejorar, quienes hacen un posgrado, una maestría, un doctorado, toman cursos de capacitación, diplomados o cursos de especialización de acuerdo al área que les interese o que les convenga de acuerdo a su trabajo. Esa es la diferencia para mí entre tener enfrente un desafío o tener un reto y asumirlo. Por eso lo agrego y más adelante lo desgloso, y también es parte de los resultados del análisis de mi trabajo de campo, de por qué tuvo desafíos y retos, y lo voy a ampliar un poquito más adelante. Los antecedentes del trabajo que formulé. Inicio con la reforma integral de la educación básica que se llevó a cabo en la administración de Vicente Fox. Preescolar en el 2004, 3 años después secundaria. Curiosamente, primero ponen la reforma integral de educación básica de secundaria y ya después de la administración de Vicente Fox, dentro de la administración de Felipe Calderón, en el 2009, agregan la reforma integral del nivel primario. De ahí surge la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, iniciando sus operaciones en el ciclo escolar 2008-2009. Es decir, el periodo cuando nace la reforma integral de la educación básica, pasan 2004, 2005, 2006, termina esta administración y no aterriza a donde debe de aterrizar, que es pues magisterio y las aulas. Se inicia ya un proceso hasta el 2008, 2009, con la conformación de esta Dirección General de Formación Continua, donde ya toma en cuenta los procesos con la intención de mejorar la calidad de los docentes en cuanto a sus competencias. El objetivo general de esta dirección es la formación continua y superación profesional destinada al fortalecimiento de las competencias profesionales y la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Seguimos con antecedentes. En el año 2012, la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio emitió la evaluación en este año 2011, considerando a la población potencial en educación básica de 1.106.933 docentes. Estamos hablando del 2011, de los cuales solamente 844.090 maestros son los que participaban en los programas de capacitación continua, es decir, un 76.25%. De ahí, los resultados en el logro educativo en México siguen siendo de baja calidad educativa, de acuerdo con los resultados de pruebas nacionales e internacionales en México. México sigue ocupando los últimos lugares, mostrando rezago en el índice de logro educativo de sus alumnos. Es a quienes aplican las pruebas enlace, la prueba nacional y la prueba PISA internacional, que México sigue muy abajo de la media internacional. En el caso de la prueba enlace, la prueba nacional, México está en el lugar 30, vergonzoso, como decía anteriormente. Sin embargo, algo se puede hacer. Seguimos con el análisis y podemos encontrar cuál es la situación real y qué es lo que se puede hacer también, parte de mis conclusiones. Hablar de formación continua refiere a dos vertientes. La primera, que es la responsabilidad formativa de capacitación y actualización que le compete a las autoridades educativas de la Federación y a los estados. Y la otra vertiente, la ética profesional, logra la solidez en el desarrollo profesional docente cuando se tiene sentido de pertenencia, es decir,
cuando el docente tiene vocación, es decir, cuando el docente sabe lo que es la mística del servicio. Ese término lo oíamos de los maestros grandes, los maestros, aquellos maestros que no tuvieron bachillerato y entraron a la normal básica, los 4 años, pero no era licenciatura, pero sí sabían lo que era la mística del servicio, tenían una vocación diferente. No es el caso, es una de las vertientes de lo que yo estoy trabajando para llegar a tener una hipótesis y poder trabajar y llegar a mi trabajo de campo. El objetivo general en la investigación es conocer, identificar, analizar y valorar la formación continua en los docentes de educación básica durante el periodo 2010 al 2020 en el estado de Guerrero. Esto es muy importante que quede claro. Yo tengo que delimitar mi trabajo para que no quede abierto, para que mis datos sean enfocados a un determinado periodo y también está determinado a mi trabajo de campo en el estado de Guerrero únicamente. No podría yo abrirme a todo el país o a un periodo abierto del sistema educativo mexicano. Es un periodo del 2010 al 2020 en el estado de Guerrero. Objetivos específicos en la investigación. Primero, identificar la formación continua en los docentes de educación básica durante el periodo, repito, 2010 al 2020 en el estado de Guerrero. Analizar y valorar esa formación como objetivos específicos. En el capítulo 2 hablamos del marco teórico referencial y conceptual en la formación continua de los docentes del estado de Guerrero. Recientemente, en el año 2019, le hacen una reforma. El artículo 3º constitucional nos marcaba que todos ciudadanos tenemos derecho a una educación de calidad. En el año 2019, la última reforma que se hizo es que esa educación a la que tenemos derecho todos los mexicanos, y hablamos pues de la juventud, de las nuevas generaciones, tienen derecho a una educación de excelencia. Ese cambio que hace el actual presidente de la República, López Obrador, genera una gran obligación, porque nuestra Carta Magna así lo establece y se tiene que cumplir, se tiene que respetar, y eso genera una obligación, pero en cascada, es para todos esa obligación. Pero también, como fundamento filosófico, tenemos la Ley General de Educación, donde pues están los objetivos específicos, los planes y programas. Ustedes saben, todos sabemos que los planes y programas del nivel básico los pone y los impone el Estado, es decir, la Secretaría de Educación Guerrero en todo el país, en el nivel básico, son los mismos programas. Hay escuelas que los cumplen al 100%, otras van ajustando, y hay calendarios de 200 días, otros calendarios de 180. Lo manejan de acuerdo a veces a sus situaciones regionales. Cada estado, cada región tiene sus condiciones propias y tiene su fundamento para manejarlo. Sin embargo, este fundamento filosófico es muy importante porque se refiere a la obligación que tenemos, la obligación y a los derechos. La Ley General de Educación queda muy claro lo que es su objetivo, el objetivo de la Ley General de Educación, que es los contenidos. Que esos contenidos se lleven a cabo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Como decía Laura Lewis, argentina, enseñar no siempre nos da el resultado de aprender. Muy profundo, un término muy pequeño, pero sin embargo es cierto. No por el hecho de que te pares y dices que vas a enseñar, ya en automático tenemos el proceso ya de que ya aprendieron los alumnos. Eso lleva muchas cosas, ¿no? Las competencias, el procedimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje, las metodologías, son muchas cosas. Entonces no es
no es tan en automático, ¿no? El fundamento sociológico, la teoría del capital humano. Sabemos las grandes cantidades que la Secretaría de Educación invierte. Si tenemos la curiosidad de conocer la ley de egresos de la Federación y vemos el rubro de educación, vemos la gran cantidad de recursos que se destinan para el ramo de la Secretaría de Educación. La mayor cantidad de recursos se va al capítulo 1000, que es el pago de los maestros, del capítulo 1000, sueldos y salarios, compensaciones y anexos, lo que es el capítulo 1000. Sin embargo, se habla de otros rubros, como es precisamente cantidades importantes para la capacitación. Aquí por eso lo pongo como un fundamento sociológico. No hay un equilibrio entre lo que se invierte para llegar a la excelencia educativa. No hemos podido lograr una excelencia educativa a pesar de que el Estado hace el esfuerzo, hace la inversión tan fuerte. Sabemos que existen cursos de capacitación, de especialización, va por asignaturas a veces, ofrecen hasta maestrías y doctorados. Cuando hay ese tipo de ofertas, trasladan a los maestros a un determinado lugar, porque lo hacen regional y no nada más de un estado, a veces de varios estados, les pagan su traslado, les pagan hospedaje en hoteles de 4 o de 5 estrellas, incluyendo alimentos, y los días que sean necesarios. Pero además los insumos, el costo del capacitador, en fin, un gasto importante que no se puede convertir de inmediato en lo que es la excelencia educativa, que es lo que se busca, porque así ya lo establece la Carta Magna, y tenemos la obligación, todos los que estamos inmersos en el magisterio, tenemos la obligación de cumplir lo que dicta nuestra Carta Magna, que es buscar la excelencia educativa. Es un compromiso nuevo y es un gran reto, y lo tenemos que asumir quienes no dejamos enfrente nada más la opción como un desafío. Tenemos que entrar en el reto, y lo que entramos al reto es porque ya estamos en el proceso de prepararnos. Podemos hablar de lo que es el currículum oculto, porque la Organización de Crecimiento y Desarrollo Económico, una organización internacional, pues siempre está pendiente del desarrollo económico. ¿Cómo vamos a tener desarrollo económico en un país? Pues a través de la educación. Y si nuestra educación ya debe ser de excelencia, pues mayor es el compromiso. Entonces, ahora no nada más se habla de los planes y programas que contiene la Ley General de Educación, en la que nos obliga pues, a cumplirlo al 100%, ¿no? Una dosificación temática en la que a los maestros se les obliga a que hagan sus planeaciones, hay que se las evalúa, se las revisa y se les da seguimiento. Cuando bien nos va, ¿verdad? Se les da seguimiento. Entonces, ese es un fundamento sociológico. La educación socioemocional, que lo menciono como un currículum oculto, porque eso estaba. No hay desarrollo económico en el país, porque no hay una educación de calidad, y menos ahora de excelencia, como estamos obligados. Ahora estamos obligados a abordar el tema de la situación socioemocional. ¿Por qué? Bueno, pues obligados por lo que enfrentamos recientemente y que no hemos salido de ello, que es la pandemia. Esto afectó a la niñez de todo el país, y lo vemos y lo constatamos con nuestros hijos. Vemos el cambio que hubo cuando ya se abrieron puertas y se pudo trabajar en forma presencial. ¿Qué cambio de los que están todavía trabajando en forma híbrida, que están en casa, recibiendo la misma clase, el mismo horario, las mismas condiciones, pero en casa? Siguen teniendo ese grave problema de su situación emocional y les afecta en su desarrollo personal, en su niñez les afecta mucho. Y vemos ese cambio. Los niños que asisten a clases andan contentos y andan muy cambiados. Yo, en lo personal, lo he visto, no nada más en casa, lo he visto aquí en la institución. Hay un cambio muy importante. Por eso lo menciono como un fundamento sociológico.
el fundamento pedagógico, las competencias profesionales como pilares de la educación, saber hacer, aprender a vivir y saber ser. Estos pilares la UNESCO mantiene y los defiende como principales elementos de la educación, pero esto es el compromiso de los docentes. Esto es una competencia profesional. Si un maestro, como les decía yo al principio, no tiene la vocación, no tiene la mística de servicio, pues nos va a fallar en este fundamento pedagógico. Se la va a llevar así con su formación inicial nada más, tiene su licenciatura de acuerdo a lo que tiene, y hay otros que se atreven a estar frente a grupos sin tener la formación adecuada, sin tener la formación de docente. Sin embargo, ahí están, ¿verdad? Las pruebas, el SCALE y el LACE ya no están vigentes. Ahorita tenemos una prueba PLANEA, que es prueba nacional, y una prueba PISA. Les repito que en la prueba PLANEA, todo lo que hemos visto, nuestro estado, específicamente nuestro estado, sigue por los últimos lugares. El lugar 30 específicamente sí es penoso, pero en mi trabajo yo tengo que poner las cosas reales. Cuando se habla de un trabajo de campo, de investigación, acción, también se habla de investigación ética, investigación científica. La investigación ética no nos permite maquillar los resultados, porque si yo encuentro que estoy hablando de mi estado y encuentro que hay una diferencia que refleja algo que hasta nos da vergüenza, bueno, pues si no hay ética, lo voy a maquillar para que se refleje lo que conviene hacer. No es lo que convenga, esto es un trabajo real. Y en las pruebas internacionales estamos abajo de la media internacional, abajo de países que tienen condiciones más difíciles sociales y económicas que México. La formulación de la hipótesis mediante la metodología, el marco lógico, pues lo estoy haciendo a través de un árbol de problemas, que es la ausencia en el seguimiento y evaluación en la formación continua del magisterio de Guerrero. Marqué unas causas que nos dan unas consecuencias y las voy a mencionar una a una. Una causa y su consecuencia. Les pido que me permitan que me acerque porque la gente está muy chiquita y para que yo les pueda mencionar, ¿no? La causa que es la simulación de las autoridades educativas y su consecuencia son procesos inconclusos. Otra causa es la falta de seguimiento en las actividades formativas. Hay una consecuencia que es la deficiencia en la práctica docente. Una tercera causa, la falta de cumplimiento de los objetivos estatales. Su consecuencia, la no validación en la eficacia y en la eficiencia. La causa, falta de calidad en los procesos formativos, pues tiene una consecuencia que es no se logra elevar el índice de logro educativo, lo que deseamos, mejorar el estatus o la posición de nuestro estado en las pruebas tanto nacionales como internacionales. Otra causa es la carencia en la definición de instrumentos de evaluación. Eso tiene una consecuencia que es la evaluación superficial y simulada. Como última causa que reflejo aquí en mi trabajo es la falta de toma de decisiones y su consecuencia, compromisos inconclusos por parte de las autoridades. Esto es el marco lógico, el árbol de problemas que me permite llegar a formar una hipótesis para el desarrollo de mi trabajo. La hipótesis que yo planteo es que entre mayor sea el seguimiento y la evaluación en la formación continua de los maestros,
mayor será el índice de logro educativo en el estado de Guerrero. Vamos a ver si después del análisis, después del proceso de trabajo de campo, la hipótesis es buena o es una mala hipótesis. En el capítulo tercero, pues abordamos ya lo que es el trabajo de campo, investigación, acción en la formación continua del magisterio de Guerrero. Te repito, es un marco de referencia limitado a nuestro estado para que facilite y además sea claro desde sus contenidos y no quede abierto. La metodología de investigación-acción es una herramienta que permite al docente llevar a cabo el proceso de mejora continua en la que se integra la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. Use la palabra reflexión en rojo porque quiero analizarlo un poquito. Reflexionar en el docente, yo creo que es que se haga una autoevaluación. Tienen que reflexionar dónde están parados. Creo que desde el momento en que reciben su nombramiento, pues no es lo mismo lo que aprenden en las aulas a ya enfrentar un mercado laboral y una responsabilidad, más en el caso de los docentes que les dan su nombramiento y los ponen frente a grupo. Tienen que reflexionar, saber de sus competencias, saber de su formación y que sepan qué es lo que les falta, conozcan sus carencias, porque enfrente ya tienen una gran responsabilidad, un grupo de alumnos, de acuerdo a lo que yo les decía del fundamento filosófico, una obligación de la Constitución de no educación de calidad, de educación de excelencia. Entonces tienen que hacer una reflexión de sus competencias y tratar de mejorarlas. Y la Secretaría de Educación tiene una serie de programas de capacitación permanente con grandes inversiones. Entonces hay opciones, tienen que entrarle al reto y no dejarlo nada más pendiente, ¿verdad? Tienen que trabajar sobre eso. Mi trabajo tiene como antecedente que la población del estado de Guerrero, estamos hablando de cifras de INEGI del año 2019, una población de 60.971 maestros en Guerrero, de los cuales a través de un instrumento denominado encuesta se hicieron se lograron 350 muestras en el estado de Guerrero, y la técnica que se trabajó es a través de la observación y el análisis documental. Quiero ampliar un poquito esto porque de 60.971 maestros en el estado de Guerrero tengo una muestra de 350. Sí es algo muy marcado. Yo esperaba una respuesta mayor, por lo menos tener respuesta de unos 1,000. Mi trabajo lo mandé a todas las regiones del estado como una encuesta, pidiéndoles que respondieran con claridad, que respondieran con honestidad el contenido de esa encuesta. Es el documento que va como anexo a mi trabajo. Sin embargo, lamentablemente fueron 350, pero no se necesita un determinado número para trabajar. 350 es suficiente. Y les menciono, únicamente en la región centro, tuve respuesta, y la región de Costa Chica. El resto de las regiones hicieron caso omiso a mi solicitud de esa encuesta. Yo creo que ahí también se refleja la postura de los 60.971 maestros de nuestro estado. No les interesa más que
estar parados donde están, irse frente a su grupo y esperar la quincena. Es muy lamentable, pero ahí ya se refleja un poquito esa postura. Aquí ya hablamos de los resultados del trabajo de campo. 20 preguntas cerradas, 2 preguntas abiertas a través de encuesta y con la metodología estadística descriptiva para sacar el análisis y los resultados de ese trabajo de campo. Esa es la metodología que decidí trabajar para obtener lo que yo quería obtener. Del total de la muestra, el 40% de la población encuestado es de sexo femenino, mientras que el 60% del sexo masculino. Cuando yo lo vi, inmediatamente refleja algo incongruente, como 60-40. Cuando vemos los datos de INEGI que la población pues, está equilibrada, pero son más mujeres que hombres, no es nada más en Guerrero, en todo el país. Sin embargo, yo hago la precisión. Si estamos hablando a nivel básico, en el nivel básico tenemos preescolar, que ahí son las licenciadas en educación preescolar, las educadoras, más del 90% son mujeres. Ahí, si nos hubiéramos ido a preescolar, pues iba a ser la mayoría, a lo mejor 90-95% de mujeres y un 5% hombres. Pero resulta que en primaria y en secundaria la mayor cantidad de docentes son hombres. Por eso este resultado, que sí a mí de repente en mi apreciación me llamó la atención, pero encontré una explicación que se las comparto, ¿no? Resulta que el 80% de la población tiene como formación inicial la licenciatura en educación y una carrera afín, mientras que el 14% estudió otra licenciatura y está en el que no. Y solo el 6% tiene la normal básica. Les decía yo hace rato de la normal básica, este 6% son la gente mayores que en su momento de la secundaria se pasaban a la normal básica, no tenían bachillerato, es decir, cuando salían de la normal básica no se consideraba licenciatura. Pero el 6% son los que se mantienen igual, no le han entrado al reto, no les interesa capacitarse. Con su normal básica han trabajado, ese 6% son maestros que tienen muchos años de servicio y así están. Si este trabajo lo hubiera hecho hace 10 años o un poco más, ese 6% podría irse al 20 o a más. Ha bajado porque son los que les han cuidado y estos 6% seguramente están en proceso ya de jubilación, o gente que no se quiere jubilar porque les gusta su trabajo o por situaciones salariales, no sé, pero ese es un dato importante. 6% tiene la normal básica y ese 6% que no le entran a la formación continua. Lo manejé en una gráfica, 80% tiene la formación inicial como docente. El 8% de ellos tiene una especialización, el 26% tiene un diplomado y solamente el 3% tiene doctorado. Fíjense, el 3%. Y finalmente el 14% tiene estudio de una maestría. Sumando eso, la diferencia, sumando eso es el 51%, la diferencia del 49% no tiene ninguna preparación adicional a su formación inicial. Salieron de la normal, de su licenciatura, les dio su nombramiento y han estado trabajando así y así seguramente van a trabajar. Es ahí donde yo fundamento los resultados y la situación de nuestro estado, de estar en el lugar número 30. No es posible que el 50% de los maestros de nuestro estado no les interese actualizarse, no les interese mejorar sus competencias, no les interese que existe un programa de mejora continua, que hay programas de capacitación y además es gratuita y les dan todas las facilidades,
todos los gastos, y además se puede reflejar en sus percepciones. Pero esa es la situación real, como resultados reales. Yo les hablaba de trabajo de campo, investigación, acción, ética. No estoy maquillando nada, y no lo voy a maquillar, no lo voy a maquillar. Aquí van a hacer resultados crudos, no agradables, pero son reales y los contiene mi documento. Mi documento será público. No estoy maquillando nada. El proceso de formación continua. El 37% de la muestra se actualiza permanentemente. El 34% lo hace cada año. El 17% tiene más de 2 años que lo ha realizado y el 6% lo hace cada 6 meses. Y el otro 6% nunca lo ha hecho. Eso que está en rojo, lo puse en rojo, porque es lo mismo, la misma referencia. Ese 6% son los maestros, maestras, docentes que tienen la normal básica, que están ahí llevando así. Ningún curso más. No les interesó elevar su formación como licenciatura y así la llevan, y están esperando ya su jubilación. Es 6%. Esa es la realidad del proceso de formación continua en nuestro estado. Seguimiento de autoridades educativas en la formación continua. Más del 60% de la población de maestros afirman que no han recibido seguimiento por parte de las autoridades posterior a los procesos de formación continua. Solamente el 34% refiere que sí. Exactamente ahí digo yo, más del 60%, y en la gráfica especifico que es el 66% que no reciben ningún seguimiento, no evalúan qué hicieron con esos contenidos que recibieron, con esa capacitación, si la están aplicando ya en sus aulas, en su trabajo. No lo reciben, no, nadie le da seguimiento o acompañamiento. Y el 34% dice que sí. Igual les digo, mi apreciación de ese 34% también creo que no es tan real, no es verídico. No creo que el 34% sí haya recibido seguimiento, porque también tendríamos por lo menos el 34% también de mejora, y en lugar en lugar 30 pues subiríamos, ¿no? Nuestra mejora continua, nuestra situación de desempeño y de aprovechamiento de los alumnos se vería reflejado. Entonces ahí son datos reales, no maquillados, pero mi apreciación es que cuando les mandé la encuesta les pedí que sean las respuestas sinceras. A lo mejor ahí la tomaron así muy a la ligera, y ese es el resultado, es el resultado global. Sin embargo, mi apreciación se las comparto porque quizás coincida con la creación de ustedes, y después me preguntan ¿por qué sale así? Bueno, pues es el trabajo real. Vuelvo a lo mismo: investigación, acción, ética. No hay cambio, no hay maquillaje. La inversión corresponde a los resultados. Una pregunta que se les hace en la encuesta. El 57% opina que la inversión que realiza la federación no se ve reflejada en los resultados de pruebas PISA, que es internacional, y planea que nuestras pruebas nacionales, ya que México continúa en los últimos lugares con mayor rezago educativo. Aquí está, 43% y 53% según los resultados y según lo que opinan los encuestados. Y efectivamente, ¿no? la inversión no corresponde. Yo creo que también mi apreciación difiere también de este resultado, porque es mucha la inversión y no hay, si analizamos los últimos 10 años o quizás más, no ha habido cambio. No ha habido cambio. Y bueno, aquí cabe hacer un comentario de que yo tuve la oportunidad de hacer una presentación de lo que es el sistema educativo mexicano en la Universidad de Diderot en París, y hablé sobre el sistema educativo mexicano, y
pues en mi ponencia tuve que expresar también la realidad sin maquillar las cosas. Y creo que no es exclusivo de México. Los procesos de cambios políticos en la administración que se hacen cuando cambian presidentes cada 6 años afectan al magisterio, porque no hay continuidad, no le dan continuidad a los cambios. Cada administración que llega voltea hacia atrás y todo lo que se hizo está mal, todo lo que hizo el que sale está mal. Llegan los que saben y acomodan las cosas y hacen reformas y lo vimos hace un momento en el 2004, 2006 cuando Vicente Fox mete su iniciativa y hace algunos cambios. Después vuelven a hacer cambios. Vicente Fox también en el 2002 por decreto se conforma el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y siguió varios años. En el 2019 López Obrador lo desaparece porque él así lo dijo en una de sus mañaneras, ¿no? Porque le preguntaban que por qué la desapareció porque ofende a los maestros. No ahondó tanto, pero realmente el análisis que dimos en una de las asignaturas, no recuerdo qué maestro que nos dio esa asignatura, creo que fue el maestro Raimundo Martínez, en el que analizamos precisamente lo que es el instituto, o lo que era en su momento en operaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que fue creado por decreto, no se elevó a ley. Y esto quiere decir que al ser un instituto que por decreto se constituye, tiene una dependencia, no a la población, no a la sociedad. Entonces, cuando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa encontraba los resultados de lo que estaba haciendo su patrón, el secretario de Educación, y lo que estaba dándose de resultados en el país no coincidían, pues los maquillaban todos los datos, porque aunque los presentaran tal y como salían, las autoridades lo veían y decían, no, es que no podemos dar a conocer sus datos, vamos a cambiarlo, y así se la ponen llevando. Entonces, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, durante casi 17 años de existencia, se dedicó a eso, porque no tuvo un fundamento legal para defender los resultados reales. Tenía que dar cuentas a un jefe, estaba subordinado a una indicación, y lo que hacía tenía que adecuar a la imagen del presidente. Entonces, por eso lo tuvieron que desaparecer. En realidad, lo que dijo López Obrador de que ofende a los maestros, yo no sé el fundamento, pero sí ofende a la sociedad, porque si el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hablaba de unas cifras que no coincidían con la realidad y no coincidían tampoco con los resultados de que la nueva escuela mexicana va enlazada a la modificación del artículo 3º constitucional, donde se busca excelencia educativa. Más adelante detallo eso, porque excelencia educativa, para llegar a una excelencia educativa, necesitamos excelencia en otros espacios. Partiendo del análisis anterior, se afirma que la hipótesis se denomina como enunciado verificado, es decir, se comprobó la suposición hipotética. Entre mayor sea el seguimiento y evaluación en la formación continua de los maestros, mayor será el índice de logro educativo en el estado de Guerrero. Es como cuando yo les decía de las causas y los efectos. Si hubiera habido acompañamiento, si hubiera habido seguimiento, el trabajo que se supervisa no tiene buenos resultados, no aterriza a buen fin. Aquí está la confirmación de la hipótesis. Entre mayor sea el seguimiento y la evaluación en la formación continua de los maestros, mayor será el índice de logro educativo en el estado de Guerrero, que es nuestro objetivo, que es lo que queremos
que es lo que nos va a dar orgullo, nos va a dar gusto verlo reflejado en los resultados de las pruebas que hagan nuestros alumnos más adelante. A continuación se precisan los siguientes argumentos que se enriquecen con las conclusiones en relación a las variables. Con la aplicación de la encuesta se constató que no existe un seguimiento y evaluación en la formación continua. Se convierte entonces el docente en un dato estadístico para la comprobación fiscal de recursos ejercidos. Asisten a los cursos, los trasladan, les pagan sus viáticos, están en los hoteles de nivel 4 o 5 estrellas, reciben su capacitación, llevan su comprobante y algunos logran con eso ascensos, a lo mejor no horizontales, que es más competido y más difícil, en forma vertical sí, porque con un documento de formación, sea posgrado, sea un diplomado, pues pueden decir, bueno, yo soy docente y aspiro a ser director, y me cambia mi condición salarial, o yo soy director y quiero ser supervisor, que mejora aún más mi situación salarial, y ya si es supervisor, pues quiere ser jefe del sector. ¿Por qué? Porque se está preparando y sí se vale, va compitiendo. Hay un proceso también, no es nada más de ilusión en el que quiere ya, hay que cumplir un proceso, pero sí se puede. Pero son esos casos los que sí asisten, los que sí agarran el reto, pero muchos nada más se convierten en estadística y una manera de comprobar el gasto que hace el Estado, y me refiero al Estado como país, como nación. La formación continua no es eficiente y eficaz, y se constata al afirmar los encuestados que los asesores de formación continua pertenecientes a la Secretaría de Educación Guerrero no cuentan con las competencias profesionales idóneas para brindar capacitación y actualización a los docentes. Es decir, se quejan luego de que hagan un curso y resulta que el instructor, el capacitador, pues nomás no domina el tema, no cumplió con los objetivos. Cada quien lleva sus perspectivas, esperan algo del curso y resulta que no se cubren sus expectativas, y es lo que abordo aquí porque es parte de los resultados de la encuesta. Y cabe hacer el cuestionamiento: ¿quién forma a los formadores de formación continua? Parece ser pleonasmo, pero es una realidad latente en el estado de Guerrero. Ahora se requiere a asesores o formadores certificados en situ para tener la garantía de sus competencias profesionales. Es una necesidad tener capacitadores que estén bien preparados, que dominen el tema y que sean certificados ahora. Ahora ya hay un proceso de certificación para que puedan considerarse capacitadores. Para modificar la práctica docente debemos de partir de un contrato moral, un análisis, una evaluación que debe asumir el maestro. Se refiere a la axiología y a la ética que empleamos en el aprendizaje de los estudiantes. Quien no trabaja con axiología, con ética, quien no usa los valores en su día a día, quien no usa la ética, quien no tiene calidad moral, está trabajando en un lugar equivocado, porque ser formador de formadores o ser docente sin valores y sin moral está en un lugar equivocado. Que empleamos, dicen, el aprendizaje de los estudiantes. Sí, empleamos valores y empleamos moral. Y vuelvo al término de mística de servicio, de la vocación. Aunque se reflejen datos muy malos, debemos reconocer que hay excepciones, pocas, pero sí hay excepciones. A mí me ha tocado conocer maestros con vocación, maestros entregados, maestros que cumplen con su horario y más allá de su horario se dedican a preparar su clase con gusto, con emoción
y valoran lo que están haciendo y están al pendiente y no nada más dan su clase y entran y cumplen con su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino abordan desde hace mucho tiempo este proceso que ahora está de moda, ¿no? La situación socioemocional. El maestro que ya tiene mucho tiempo abordando eso. Por eso también yo hablo de otro tipo de educación, de ampliar, no nomás abordar la situación socioemocional, sino hablar de escuela divergente, de educación inclusiva. Más adelante se los podré detallar también. Entonces el educador debe de apropiarse de las tecnologías de la informática y de la comunicación como una extensión de la docencia, convertirla en hábito académico, influenciado por los intereses de los estudiantes y lograr aprendizajes significativos en las estructuras cognitivas. Parece ser que todos somos responsables del bajo logro de índice educativo, autoridades educativas, jefes de sector, supervisores, directores, maestros, y que al unísono jugamos a la papa caliente, quedándole siempre en las manos del maestro. Ahí le queda el maestro. Y es cierto, pues las autoridades se lavan las manos, los jefes de sector lo avientan allá a las supervisiones y los supervisores a la dirección, y la dirección se queda con la pura estadística y el maestro tiene la responsabilidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero tiene que tener las competencias, y para que tengan las competencias se regresa pues a la responsabilidad, que cada quien cumpla con su responsabilidad, como lo dicta nuestra Carta Magna. Educación de excelencia, ahora obligados a partir del 2019. Si se requiere una educación de excelencia, como lo afirma el artículo 3, significa entonces que el secretario de Educación debe ser secretario de excelencia. El padre de familia debe educar a su hijo de forma excelente. Los docentes deben contar con competencias profesionales de excelencia. Las escuelas deben ser de excelencia. Debemos trabajar de manera sincronizada y no asincrónica. La tarea pues, es de todos. No es cierto esto que nada más se van lavando las manos, se la dejan al maestro. La tarea es de todos. Tenemos que trabajar en equipo para lograr ese objetivo, ¿no? De mover a nuestro estado del lugar número 30. Las autoridades educativas locales deben echar una mirada hacia atrás, es decir, a las escuelas normales formadoras de docentes, a la Universidad Pedagógica Nacional y centros de actualización del magisterio, volverlos a reencauzar a la mística de formación de docentes y dejar de ser elefantes blancos con sueldos elevados y muy poca productividad. Hablo de sueldos elevados, a lo mejor algunos maestros nos han dicho, ¿no? Nuestros sueldos son muy castigados. Pues no, hay lugares donde los sueldos no nomás son decorosos, sino son muy altos. No quiero abundar en esto porque es algo un poco delicado, pero sí hay lugares donde tienen sueldos muy altos. Las autoridades deben modificar las reglas de operación para dejar de contratar instituciones no comprometidas con la formación continua de los maestros, para formalizar las energías emocionales e intelectuales en elevar de manera real y no simulada el índice de logro educativo. Lo mismo, ¿no? El objetivo que les digo, de mejorar nuestro estatus como Estado de los últimos lugares. La tarea del educador moderno no es cortar las selvas, sino regar los desiertos. Lewis, escritor irlandés. ¿Cómo vamos a regar los desiertos? Pues con la formación continua de todos los docentes. Ese es mi objetivo y el resultado de lo que yo encuentro porque trabajo acá. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, doctor Cadena. Vamos a dar inicio con la segunda etapa de su examen profesional.
y le pedimos que tome asiento para que iniciemos la ronda de preguntas. Hola, Lucy. Hola, buenas tardes. Licenciado Juan Enrique. Primero que nada, felicitarlo en este momento en la etapa en la que estamos. Principalmente en su investigación, que se ve una investigación muy profunda, y felicitarlo, como usted mucho marcó, no estoy maquillando, y creo que eso es lo más importante de una investigación, en este caso lo que es la tesis a este nivel de la guía. No maquillar, sino decir, estos son los resultados que son confiables, ¿no? También lo que es el compromiso, como usted recalcó en toda esta exposición, qué tan importante es como docente tener una práctica reflexiva. Realmente mi alumno está aprendiendo y bueno, ante eso las evaluaciones, como está usted diciendo, y sobre todo este seguimiento, y ya me llama la atención una cifra que pone el 49% no tiene ninguna formación, se quedó ahí. ¿Sí? Y cómo viene esta pregunta hacia usted, ¿cómo considera la formación continua? El 49% a que me referí no es que no tengan ninguna formación, me refiero a que terminaron su licenciatura, recibieron su nombramiento, pero hasta ahí no continuaron. A eso me referí. Si lo dije de otro modo, eso es. Ahora, la formación continua yo la considero como una parte esencial, como una parte importante del sistema educativo mexicano. Más ahora con la última reforma del artículo 3 constitucional, que es, al estar contemplado en la Carta Magna, es un derecho, y la ciudadanía puede, o más bien debe exigir ese derecho de recibir una educación de excelencia, y es una gran responsabilidad del docente, primero de las autoridades, entender esa responsabilidad y hacer la programación necesaria para llegar a encontrar esa excelencia educativa aterrizada hasta nuestros alumnos, hasta los niños. Pero ese es un proceso que va por varias etapas. Las autoridades del más alto nivel que van programando lo que se puede hacer y lo van aterrizando hasta los secretarios de educación de los estados y a los jefes de sector, a los supervisores, a los directores, hasta llegar con los responsables, maestros titulares del grupo, que son los que tienen que tener esa formación continua. Pero la responsabilidad, como lo dije en mi posición, es de todos. Y si alguien no hace su chamba o lo que le corresponde, se rompe esa cadena que debe tenerse, y por eso las consecuencias. Pero la responsabilidad empieza desde arriba. La responsabilidad empieza desde la planeación que debe de haber para lograr eso que buscamos, eso que tenemos ya la obligación, y que nuestras nuevas generaciones tienen derecho a una educación de excelencia. Yo así lo veo, como una parte integral del sistema educativo mexicano y como una obligación que se debe de trabajar y que se tiene que reclamar y que se tiene que exigir. La ciudadanía debe de exigir eso. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mayor desafío que presenta el magisterio de Guerrero? La voluntad de trabajar, la falta de vocación. No es fácil para mí decirlo, pero yo a esa conclusión llegué con este trabajo que hice de campo, una investigación que, lo repito, trabajo de investigación de campo ético. No hay nada maquillado, y con esta pregunta pues tengo que ser sincero también. Yo creo que lo más difícil es que los maestros se la crean. Son maestros, pero si se la creen que son maestros, tienen una obligación de prepararse, de ser mejores, porque cuando se paran frente al grupo, pues tienen la responsabilidad de saber de sus competencias, saber de sus limitaciones y qué es lo que necesitan, pues prepararse. Yo creo que esa es la situación, de que los maestros hagan una reflexión, que lo mencioné también, que hagan una reflexión de su estatus como maestro, como profesionista. ¿Qué es lo que quieren? Llevársela de muertito, como se dice, y llevársela así como los
el 6% que desde que tuvieron su normal no se atrevían ni siquiera a convertir su normal en licenciatura y poder aspirar a una mejor situación salarial, ¿no? Se la han llevado. Entonces, creo que el mayor reto es la voluntad del docente de mejorar, de tener una mejora de sus competencias. La pasión que se tiene que tener en la docencia. Mística de servicio. Sí, en lo que es un alma. Y bueno, nada más nuevamente felicitarlo, me pareció un muy excelente trabajo. Y de mi parte sería todo, Gracias. Contador Enrique Cadena, Sí, maestro. tengo el gusto de conocerlo desde hace algunos años y yo creo que hablando de su investigación, de su tesis, pues tenemos un claro ejemplo aquí de formación continua con usted. Eso es formación continua y a mí eso me está calando y me está gustando, que usted es contador de formación y ya anda en educación. Eso es formación continua, querer abarcar y bueno, sus motivos usted los tiene, pero ¿qué ejemplo nos está dando de formación continua? Yo quiero investigar sobre esto, yo quiero saber de esto y voy a hacer una investigación. ¿Sí? Ahora, hablando ya de su investigación, contador, usted hace mucho énfasis en el artículo 3º constitucional, que todos ya sabemos cuántas modificaciones ha sufrido, ¿no? Y efectivamente uno de los últimos términos y conceptos que se le agregan al artículo 3º es una educación de excelencia y calidad, cuando antes todos crecimos nada más con el que sea obligatoria, gratuita y laica. Hoy se le agrega de excelencia y calidad. En entonces, cuando usted afirma que el artículo 3º constitucional debe de brindar una educación de excelencia, para usted, ¿es una realidad o es una utopía? Es una realidad. La excelencia debemos trabajar para lograrla. La educación de excelencia no es algo que está a un paso, ¿no?, de encontrarla. Es un proceso largo que requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo de todos. Lo mencioné en mi introducción, el trabajo es de todos, pero de ninguna manera es algo inexistente o alguna fantasía. La educación de excelencia es algo tangible, algo que podemos alcanzar, pero trabajando. Pero además, cuando yo hago mucha énfasis en el artículo 3º constitucional, es que yo lo entiendo como un derecho. Todo lo que tiene la Constitución es un derecho y como ciudadanos debemos de exigir que nos cumplan ese derecho y las autoridades están obligados a cumplir, pero no nada más las autoridades de alto nivel van a decir ahí va la educación de excelencia con un documento, con un sobre, la repartimos como si fuera un billete o como si fuera un voto. No, es un proceso en donde tienen que hacer su tarea, tienen que hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un análisis, una planeación de cómo llegar a la excelencia educativa, dónde estamos parados y qué necesitamos para lograr la excelencia educativa y qué nos toca a cada uno. Y hay recursos y los invierten, pero no los encausan bien. Y además, lo que yo mencioné en mi exposición es de que no se le da seguimiento. Este es el motivo de que nos costará más trabajo llegar a la educación de excelencia, pero sí se puede. Solamente hay que trabajar cada quien, hacer su chamba. Habla usted también de la teoría del capital humano, ¿sí? Y esto, ¿cómo sitúa la formación continua en la educación del Estado? ¿Qué tiene que ver la teoría del capital humano con la formación continua en el Estado? Cuando hablo de la teoría del capital humano es muy importante hablar porque yo lo manejé como uno de los fundamentos, ¿no? No es posible que vemos en la ley de egresos de la Federación montos con muchos dígitos para educación,
Y si tenemos la curiosidad o nos interesa y desglosamos eso y vemos que llegamos a una clave, a una codificación que dice una determinada cantidad para cursos de capacitación, es una cantidad enorme. Entonces, ese recurso que sí se autoriza, se aplica, se ejerce, se gasta, pero debe de convertirse en una realidad, debe de convertirse en resultados, ¿sí? Ahí, por eso es que yo hago mención como un fundamento socioeconómico, porque no aterriza donde debe de aterrizar. Los cursos de capacitación, todo lo que se invierte ahí, se va quedando en los niveles. Si es cierto que a veces llega a los docentes, si no le dan seguimiento para que aplique lo que aprendió, ni le dan las condiciones ni las herramientas, pues ahí queda. Esa es mi apreciación. Por último, contador, su investigación a usted lo hace llegar a ciertas conclusiones que usted ahorita nos las remarcó. Yo nada más quisiera que me dijera cierto o falso. Una de las conclusiones que veo que usted dijo sin marcarlas ahí es que usted considera que el rezago educativo es una consecuencia de la poca capacitación que reciben o toman los maestros. ¿Cierto o falso? Cierto. Las autoridades educativas no han hecho lo suficiente para que el personal tome conciencia de que debe actualizarse. Cierto. Todos tenemos una responsabilidad. Cierto. Gracias, contador. Todo de verdad. Muy bien. Gracias, maestro Joaquín. Sí. Vamos a continuar. Doctor Cadena, es un placer enorme estar en esta parte formativa de su persona. Y bueno, creo que después de haber realizado un proceso de seminario de tesis, se consolida en ese documento recepcional. Primero quiero felicitarlo y en segunda decirle que usted asumió un reto, dejó un desafío y lo asumió como reto porque tuvo que elaborar una tesis. En la elaboración de la tesis, dígame, ¿qué retos se enfrentó para elaborarla? En la elaboración de mi tesis fue una serie de retos. Primeramente, ver con una gran decepción que de los más de 60,000 maestros en el estado y haber mandado mi encuesta a todas las regiones, recibí muy poca respuesta. Eso en un momento como se dice, me desinfló, ¿no? No es posible que nada más 350 respuestas haya tenido de tanto maestro que hay y que a todos se les envió. Por lo menos por región esperaba unas 100, 150 respuestas. De Costa Chica tuve 10 nada más. Y de la región centro, 340. Por eso suman las 350. Con esas trabajé, claro. Y no se maquilló absolutamente nada. El otro reto es realmente al hacer los métodos de evaluación, encontrar cifras que creo que no entendieron, no leyeron lo que yo les puse hasta arriba, que fueran sinceros, porque hay datos que no son reales, no coinciden con la realidad, según mi apreciación, y se los comenté en su momento cuáles eran. Ese es también como un reto que encontré y como un obstáculo en el trabajo de campo, ¿no? En el proceso de la evaluación que hice en mi investigación. Si estuviera en las manos de usted definir la formación académica de los docentes de Guerrero, ¿bajo qué temáticas lo haría? Bueno, pues la mejora continua siempre es el camino, ¿no? Una educación o una formación continua, la capacitación continua sería una metodología, pero los tiempos nos obligan a ampliar este tipo de metodología. No es nada más que sigan trabajando con los mismos procesos de enseñanza, aprendizaje, y
con los mismos contenidos de los planes y programas que establece la Ley General de Educación, que pone e impone el Estado, porque ya los conocen, ¿sí? Y depende de los años que tengan trabajando, pues los dominan ya a ciegas, hacen su planeación y la dosificación temática por mes, por quincena, por semana y por día, y se la pasan muy light, si es que no buscan la excelencia educativa a la que están obligados. Como les decía, este es trabajo de todos. Entonces yo creo que debería de agregarse, como ahora, y es la obligación, ahora que en el 2019 se hace la modificación del artículo 3º, también se cambia la escuela mexicana. Hay que entender ese concepto y qué es el objetivo de nuestro presidente y nuestras autoridades. La escuela mexicana, bueno, pues ampliar los planes y programas, enriquecerlos con otras acciones. Por eso se aborda ahora la situación socioemocional. Están muy interesados en la situación emocional de los alumnos y nos preguntan, y en los contenidos y en las reuniones de consejos académicos se aborda el tema, y se aborda y nos dan directrices de cómo se debe abordar, qué resultados se deben de obtener con los maestros, que hagan su tarea, que arrasen el lápiz antes de que tengan su reunión de consejo los maestros con sus directores. A través de la supervisión los llaman y le dicen, es que ese es el tema y debe de desarrollarse así, tienen que abordarlo de esta forma. Pero bueno, más que este tema de la situación emocional, que es muy importante y obligado por lo que vivimos y enfrentamos todos, que es la pandemia, bueno, también hablamos de la necesidad. En mi caso, yo diría que hay que ampliarlo a lo que maneja en otros países. Yo he tenido la oportunidad, por ser integrante de la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, que en otros países han trabajado, por ejemplo, lo que es una escuela divergente. Es un tema que abordé en mi ponencia que hice recientemente, en el último viaje que pudimos hacer antes de la pandemia en Nueva York, una escuela divergente. Igual lo mencioné como un reto, ¿no? Una escuela divergente, pues es no nada más planes y programas normales de los contenidos de las asignaturas que estamos obligados a incluirlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino una escuela divergente habla también de trabajar mucho la motivación, meter a nuestros alumnos en una dinámica diferente. Tenemos que encontrar, el docente tiene que tener las herramientas para saber motivar a sus alumnos, pero también enriquecer la axiología, la ética, que sepan bien de moral, que sepan bien claro qué es lo bueno, qué es lo malo, lo que les conviene, lo que no les conviene hacer, lo que deben hacer, lo que no deben de hacer, que la axiología la conozcan y la practiquen. Lógicamente los valores vienen de casa, pero en el aula el maestro tiene la obligación de fortalecer esos valores. Entonces, uno de mis retos sería meter esas variantes como una escuela divergente que nos enseñen a métodos de motivación, de pensamiento crítico, porque se van con el pensamiento lógico, o si son 20 alumnos y 19 levantan la mano y que lo que dijo el maestro está bien, porque este color es azul y es azul y todo es en azul, y uno puede tener el valor de decir, yo no estoy de acuerdo con eso, y todos se van a sorprender, pero si somos todos, nada más tú sabes en cuenta, que les enseñe el docente a tener pensamiento crítico y que defiendan sus ideas. Pues si el maestro dice azul y todos le tienen miedo al maestro por la autoridad que le impone, todos van a decir que es azul y resulta que es un color verde. Yo claro, digo, ese color no es azul, es verde, y lo defiendo y lo demuestro, y saco mi escala de colores y lo demuestro. Eso es parte de una escuela divergente. Pero hay otras formas, ¿no? Ahora en la actualidad se habla de un diseño universal, por ejemplo. ¿Qué es el diseño universal? Pues va inmerso a lo que es la educación inclusiva. De la educación inclusiva se ha hablado ya mucho porque pues inclusive está ya normado, ya por ley, todas las instituciones estamos obligados a
a no discriminar a personas con capacidades diferentes. Eso es parte de lo que es educación inclusiva, pero no es nada más eso, sino esto que ahora hablan de diseño universal, es lo que están haciendo ya en países modernos, en grandes ciudades, por ejemplo, de Australia, en Canberra, aunque es la capital, tiene limitaciones, ya lo están haciendo, en Perth, creo que en Sydney, en Victoria sí, tengo conocimiento de una docena de países en Europa que lo hacen, ya no hay banquetas. Ya no hay trabas para quienes tienen capacidades diferentes, ganan muletas, ganan en silla de ruedas o en las condiciones que se pueden mover por sus capacidades diferentes. Y eso es lo último que maneja inclusive a través de la ONU. La ONU está fortaleciendo este proyecto de diseño universal y así lo maneja. Hace varios años, por ahí por 2002, 2003, sacaron a nivel nacional la circular que todas las escuelas particulares y públicas deberían tener condiciones para personas con capacidades diferentes. Yo recibí eso y luego lo tuve que traducir en inversión. Cuando me agarró en un momento con deudas y con una situación económica difícil, y yo, bueno, esto sí es un gran reto, que la cual me obliga a cerrar la escuela. Yo no voy a poder tumbar y hacer rampas y acondicionar. Y le eché números, y efectivamente no podía. Entonces, sí hice algunas modificaciones. Hicimos algunas modificaciones mínimas, pero las hicimos. No pude hacer más. Afortunadamente, aunque difiere de mi exposición, afortunadamente las autoridades no le dieron seguimiento. Pruebo con esto mi hipótesis. No le dieron seguimiento, aunque está ya en la ley. Tienen que tener las condiciones todas las escuelas. Ahora está retomando. Y hace unos días ya lo he platicado con algunos integrantes aquí del colegio, la posibilidad de hacer un proyecto ya de remodelación de los accesos del colegio para ver las rampas y los sanitarios, por ejemplo. Un sanitario como los tenemos normal no tiene las condiciones para que sea utilizado, para que dé servicio a una persona con capacidades diferentes que con silla de ruedas, pues nomás no entra. Entonces ya estamos discriminando con nuestras instalaciones. Toda esa serie de actividades yo lo consideraría, si estuviera en mis manos, hacer una actividad integral, una proyección, una planeación de todas esas actividades para enriquecer el sistema educativo en nuestro estado. Muy bien, gracias, doctor Cadena. La temática para la formación continua de los maestros es tan diversa. Ya ha planificado usted desde la axiología y la ética hasta la educación inclusiva. Quiero felicitarlo por su desempeño en su examen profesional. Le voy a pedir que nos dé unos 10 minutos para deliberar con los sinodales su dictaminación y van a pasar todos los que presentaron su examen, ¿sí? En unos 10-15 minutos para que se coloquen la toga, ¿sí? El billete, ya van a pasar con la toga, ¿sí? En el lado izquierdo y van a pasar ya con la estola también, por favor, ¿sí? Bueno. Muy buenas tardes, padres de familia que nos acompañan en esta tarde tan importante para el Colegio Simón Bolívar de Chilpancingo. Hemos concluido una generación más de la maestría en evaluación educativa, generación 2019-2021. Es un placer recibirlos a ustedes como familiares de los egresados y a nombre del Colegio Simón Bolívar de Chilpancingo y de nuestro director general, el doctor Juan Enrique Cadena Espinosa, y del director académico, el licenciado Juan Enrique Cadena Trujillo, le damos a cada uno de ustedes la bienvenida a este acto protocolario para reconocer la graduación
de 6 maestros en evaluación educativa. Por lo anterior y después de haber examinado su examen profesional, su exposición y una serie de preguntas, se ha dictaminado a través del proceso de los sinodales y se ha dictaminado a cada uno de ustedes un veredicto. Así que le voy a ceder la palabra al secretario de esta mesa de sinodales, al maestro Joaquín Ramírez Mora, quien es secretario y va a dar lectura a las actas de examen profesional. Gracias, maestro Juan Manuel. Con el permiso de todos los asistentes, me permito dar lectura al acta de examen de grado de cada uno de los sustentantes. Colegio Simón Bolívar de Chilpancingo, acta de examen de grado. Entidad Federativa Guerrero. En Chilpancingo de los Bravos, siendo las 10 horas del día 22 del mes de diciembre del 2021, se reunieron en el Colegio Simón Bolívar de Chilpancingo AC, con domicilio en calle Mariscal Galeana número 2, Colonia Hermenegildo Galeana, el jurado, integrado por Juan Manuel García Jorge, Joaquín Ramírez Mora, Lucía Guadalupe Barrera Zamacona. Para aplicar el examen de grado, el sustentante Juan Enrique Cadena Espinosa, con número de matrícula 1912-4168, con el documento recepcional denominado Seguimiento y Evaluación de la Formación Continua del Magisterio de Guerrero, Desafíos y Retos, para obtener el grado de maestro en evaluación educativa. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo aprobado por unanimidad con mención honorífica. En quinto lugar, a la sustentante Marlene Enríquez Brito, con número de matrícula 1912-4172, para obtener el grado de maestra en evaluación educativa. Los miembros del jurado examinaron a la sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad con felicitación. Y finalmente, al sustentante Juan Enrique Cadena Trujillo, con número de matrícula 1912-4169, para obtener el grado de maestro en evaluación educativa. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo aprobado por unanimidad con felicitación. A continuación, el presidente del jurado comunicó a los sustentantes el resultado obtenido y para ello se les toma protesta de ley en los términos siguientes. ¿Protesta usted ejercer la carrera con entusiasmo y honradez, velar siempre por el prestigio y buen nombre de esta y continuar esforzándose para mejorar su preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses de la juventud y de la patria? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que sus alumnos, sus compañeros y la nación se los premien, y si no, se los demanden. ¿Pueden bajar la mano? A continuación, vamos a continuar con el acto protocolario por la obtención de grado como maestras y maestros en evaluación educativa. La doctora Lucía Guadalupe Barrera Zamacona pasará a graduarnos con cartografía. Muy bien. A partir de ese momento, el acto protocolario ya le da testimonio como maestros y maestras en evaluación educativa. Vamos a entregar la constancia de haber acreditado el número de créditos y una copia de su certificado de estudio. Ya lo tenemos y únicamente está en trámite por el área de control escolar lo que es el acta de grado y la cédula profesional. Al maestro en evaluación educativa, Juan Enrique Cadena Espinosa.
Continuamos con la maestra en evaluación educativa, Marlene Enríquez Brito. Felicidades. Y por último, al maestro en evaluación educativa, Juan Enrique Cadena Trujillo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a los maestros.